Tenemos en este domingo, el 21 del tiempo ordinario, 21º del tiempo ordinario, un texto evangélico que me parece a mí interesante, porque a mí me han hecho muchas veces la pregunta de ¿será que aquel o aquella o fulano o sutano se salvarán o se van a salvar? Y hablo de mi país. Yo supongo que ustedes también en su país, porque no creo que sea solo Colombia, han tenido o tienen gente que es mala, y entonces que ha matado gente y gente y gente, y entonces viene esa pregunta: ay, ¿será que se va a salvar cuando se muera? O si ya está muerto o muerta, pues para ser feminista, entonces tratar a todos por iguales, puede ser mujer o hombre, no importa. ¿Será que se salvó o no se salvó? Tengo en mi mente varios nombres de colombianos, evidentemente, pero ustedes en sus países de seguro tendrán ciertos nombres. El Evangelio de hoy ciertamente no habla directamente de una persona, sino que habla con una pregunta en general de ese mismo tema. La pregunta general es puesta por es anónima la persona, no se dice quién es. Dice el texto que una persona, alguien, lo dice en el texto, le pregunta al Señor: ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Permítanme rápidamente hacer una aclaración, un paréntesis. En el tiempo de Jesús había ciertos círculos que creían, del judaísmo evidentemente, que creían que la salvación era primero muy limitada y segundo también restringida para un grupo selectísimo, no solo para los israelitas, que era el grupo del cual se encontraba o en el cual se encontraba ese grupo selectísimo. Por tanto eran los israelitas, pero no todo israelita se iba a salvar, sino que aún más se iba a un grupo más selecto de israelitas. Todos los demás se condenarían. Entonces por eso viene la pregunta, desde esa perspectiva se tiene que ver la pregunta. Desde ese grupo selecto que son los israelitas se pregunta cuál es el grupo más selectísimo, pero la pregunta es clara y concisa, pregunta cuantitativa: ¿serán pocos o no serán pocos? Si ustedes se dan cuenta de la respuesta del Señor, y así se articula hoy el Evangelio, una pregunta y viene la respuesta del Señor. Yo soy, me llama mucho, poderosamente la atención ver en el Evangelio cuando al Señor le hacen preguntas. Casi nunca, y dije casi nunca, Él responde a la pregunta, al menos no directamente, casi nunca. Porque si ustedes se dan cuenta, la pregunta viene o está llevada a un plano meramente especulativo y también de curiosidad. Podríamos llamar una curiosidad especulativa. Es abstracto y podríamos ponernos a discutir la pregunta y sería una gimnasia intelectual, porque no hay respuesta. ¿Quién va a saber? ¿Cuántos? Pues nadie. Pero si alguien se da a la tarea de responder a la pregunta, haría meramente gimnasia intelectual y pues nada respondería como tal, porque la pregunta es casi que imposible responderla, porque es solo el Señor quien sabe si son pocos o muchos. Primero, habría muchas más, o al menos dos cosas más para decir al respecto, pero no lo digo, solo paso a la respuesta. Si se dan cuenta, entonces la respuesta pasa de la dimensión o del nivel especulativo a un nivel mucho más experiencial. El Señor responde entonces llevando la pregunta al plano experiencial. No es tanto si son pocos, sino más bien ¿qué tengo que hacer yo para poder salvarme? Y entonces le da vuelta a la pregunta, más que son pocos o muchos, que en últimas no tiene mucha importancia, es ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Que sí tiene mucha importancia. Es qué tiene que hacer cada uno de nosotros para llegar a la salvación. Y entonces lo hace con dos imágenes, o puede ser una solamente, pero digamos que son dos. De hecho, también muchas veces el Señor responde de la misma manera. Cuando digo de la misma manera es con la misma estructura.
da vuelta a la pregunta, la pone en una dimensión más experiencial y luego responde con una imagen. La imagen de hoy es la de la puerta cerrada. Y como contraposición, entonces encontramos, la puerta estrecha. Y como contraposición encontramos la puerta estrecho y ¿qué? ¿Cuál sería lo opuesto, el antónimo? ¿Ancho? ¿Ancha? Ancha. Hay otra palabra. Holgada. Yo me gusta más holgada, porque ancho, holgada, es decir, entra con holgada. ¿Sí han escuchado, no? No, holgado, esto me queda a mí holgado, así. Holgado, así se dice. Holgado, sí. Holgado, estrecho y holgado. La ropa me queda estrecha, me queda holgada. ¿Ustedes no dicen así? Bueno. Pues nosotros en Colombia sí. Entonces ancho, pues, me queda ancho. Aguado, sí. Pero bueno, estrecho y amplio, pues. Y la otra es la puerta cerrada y la puerta abierta. Por allí va entonces el Señor a explicar cómo hay o qué hay que hacer para poder salvarse. Y entonces hay un verbo, esfuércense. El verbo en griego es bien interesante. Aquí tengo yo el griego. No es que les quiera dar gramática griega, que no sé, es simplemente el verbo, para que se den cuenta. Y yo les voy a preguntar a qué les suena eso. Yo les voy a dar el verbo y les voy a dar el sustantivo también. ¿Ok? Agonizo. Y el sustantivo es agón. ¿Qué les suena en español? ¿Qué verbo tenemos en español? Agonizar. Significa, aquí se traduce por esforzarse, pero significa propiamente luchar. Y por tanto el sustantivo es lucha, batalla, pelea, pelear, batallar. La vida cristiana, y para entrar, entonces la puerta estrecha es un símbolo de que la vida cristiana no es una vida de relajo, es una vida de lucha. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer cierta lucha. Entonces hay que investir ciertas fuerzas, el ser humano tiene que investir ciertas fuerzas, cierto ímpetu para poder entrar. La entrada al reino de los cielos no es, y mire bien lo interesante, es un regalo de Dios, pero por parte del hombre ese regalo que viene de Dios se tiene que, para ganarlo, lucharlo. Hay una lucha espiritual. No solo contra el demonio, sino que es una lucha interna que el ser humano tiene que emprender para entrar al reino de los cielos. Y entonces la traducción que trae esta en español aquí es esfuércense, luchen, peleen para lograr el reino de los cielos. Quiere decir que también hay una puerta ancha, holgada o que no tiene nada de lucha, que pretendía o se pretende que puede llegar al reino de los cielos, pero pues no, de ninguna manera. La entrada al reino de los cielos viene con cierto agón, con cierta pelea, con cierto agonizo, con cierto pelear en griego. Entonces, simplemente dejo ahí para que ustedes lo mediten. A qué cada quien, porque cada quien, como yo suelo decirlo, yo lo digo porque lo escuchaba en la casa de mi madre, que tiene tantos dichos, yo no sé de dónde sacó tantos, que el que no cojea de una, cojea de la otra, decía ella, o dice ella. Y yo creo que es verdad. Si yo no cojeo de una, cojeo de la otra. Es decir, mi debilidad puede ser esta y si no es esa, es otra. Pero algo hay. El que no cojea de una, cojea de la otra. En la vida espiritual sucede algo similar. Si ustedes no cojean de una, pues cojean de la otra. Pero que cojean. Todos cojeamos pues de una o de la otra. Y entonces ustedes saben bien de cuál cojean. Por eso no quiero decir nada, porque cojean. Entonces tienen que saber bien de qué es, y por ahí está la lucha. Por ahí va la lucha para entrar al reino de los cielos. Por ahí, para vencer esa cojeadera, diría yo. Esa debilidad con la que hemos nacido,
o que hemos creado también, porque pudimos haberla creado por diferentes razones, por la cultura, por la familia, por la casa, por lo que sea, pero hay una cojeadera que nos puede impedir entrar al reino de los cielos. Y entonces hay con lucha, diría yo, con terapia, fisioterapia. Imagínense ustedes una cirugía de rodilla. Yo me la estoy imaginando porque no la tengo. Luego la fisioterapia debe ser muy dolorosa para poder volver a tener, ¿no? ¿No es dolorosa? Yo me imagino, yo no sé, para que eso vuelva y coja la flexibilidad. Algo así, fuerza y dolor y lucha para volver a que la pierna, la rodilla coja la movilidad que perdió. Bueno, la vida espiritual es algo similar. Y estoy hablando solo en imágenes para que ustedes, cada uno de ustedes, piense en su propia cojeadera. Muy bien, la primera. La segunda, la puerta cerrada. Voy a leer la frase porque me parece interesante para explicarla. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, escuchen bien lo que van a decir. Aquí dicen ustedes, es decir, nosotros. Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Ustedes le dirán con insistencia, oigan lo que le vamos a decir, o lo que dice este grupo. Primero, hemos comido y bebido contigo. Y segundo, tú has enseñado en nuestras plazas. Dos cosas. Le están diciendo que han comido y bebido con él y que ellos han escuchado las enseñanzas de él. Paréntesis. En el Oriente, en la cultura en la cual el Evangelio está escrito y en la cual vivió el Señor, nuestro Señor Jesucristo, una vez cerrada la puerta de una casa, pues no se abría. Solo la abría el padre de la casa, el papá, pues, y la abría solo a familiares o a conocidos, ¿no? Evidentemente. Bueno, hoy también yo creo que pasa lo mismo. Y entonces, los que están afuera, a lo que apelan es a la cierta familiaridad. Y apelan a que, es que nos conocemos, ábrenos la puerta. Y se conocen en el tiempo de Jesús, se conocía y era parte de la familiaridad invitar, que hoy también, pero más en esa cultura, invitar a la mesa. Porque se apela entonces a la familiaridad del pan, el compartir el pan, estar en la mesa, comer en la misma mesa, compartir el pan y también compartir la enseñanza, es decir, una familiaridad doctrinal. Entonces ellos dicen, nos conocemos o tú nos conoces porque es que hemos compartido el pan, hemos estado en la misma mesa compartiendo el mismo pan. Y no solo hemos compartido el pan, sino que también las enseñanzas son las mismas. Compartimos las enseñanzas porque te hemos escuchado enseñar. Entonces la doctrina es esa. Y entonces la respuesta es clara y contundente. No, no los conozco. Esa familiaridad no es suficiente. Interesante, ¿ah? Mis hermanos, ustedes podrán saber mucho de la Iglesia Católica y de teología. Me estoy predicando a mí mismo, ¿ok? Muchísimo. Teólogo, el gran teólogo puede ser. El gran conocedor de todas las doctrinas de la Iglesia Católica que hayan existido, de todos los libros o documentos que la Iglesia Católica haya sacado para mostrar su magisterio, es decir, su enseñanza. No es suficiente. Pero tampoco es suficiente el haber compartido el pan con el Señor, el estar aquí. No estoy diciendo que no sea necesario, digo, no es suficiente que las enseñanzas las conozca y que hayamos compartido el pan con el Señor, que hayamos compartido tantas liturgias con el Señor. No es suficiente. Hay algo más que se necesita, algo más. Y entonces, ¿qué es ese más? Mire lo que el Señor responde: apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Hay que hacer el bien, hay que hacer la justicia.
los hacedores del mal, dice la traducción en inglés, los que practican la justicia. Hay otra traducción que habla de los que practican la justicia. Evidentemente tenemos que tener la doctrina, conocer las enseñanzas del Señor. Evidentemente tenemos que compartir el pan con el Señor, tener esa familiaridad en la doctrina y en el pan, pero tenemos que hacer algo más, hacerle el bien al otro, ser justos con el hermano, compartir con el otro el amor de Dios. Hoy entonces el Evangelio nos está invitando a meditar eso también, para poder entrar al reino de los cielos. Está muy bien que vengamos a la misa dominical, está muy bien que conozcamos las enseñanzas de la iglesia, pero repito, eso no es suficiente. Necesitamos hacer la justicia al hermano, necesitamos hacer el bien al hermano. Pidámosle pues al Señor que esto sea una realidad en nosotros. Sintetizo pues lo que he dicho hoy. Lo primero, la puerta angosta nos invita a pensar en la vida espiritual como una lucha que debemos de emprender. La vida espiritual es una lucha contra aquellas debilidades, no solo contra el demonio, que lo es, pero sobre todo también, y hoy quisiera enfatizar, aquellas debilidades propias que cada uno tiene y que nos hace a veces incapaces de progresar y de entrar más plenamente a la comunión con Dios, primero. Y segundo, el Evangelio de hoy también nos invita a pensar que para entrar al reino de los cielos no es suficiente tener un conocimiento intelectual de nuestra religión, que está bien, que se debe tener, pero no es suficiente, y tampoco es suficiente tener una práctica, diría yo, permanente y regular de la Eucaristía y de otras tantas cosas como rituales y oraciones devocionales, sino que también necesitamos justicia con el hermano, amor para el hermano. Pidámosle pues al Señor que esto sea una realidad en cada uno de nosotros y así continuemos con la profesión de fe.